sentido pésame. Sé que tienes una cuentecita por ahí con dinero de la empresa. Y según sé, eso es robo. Son $100,000 y lo quiero mañana, ¿me entendieron? Si no, te voy a dejar esto de recuerdito. ¿Y qué tenías que venir? Quiero enmendar mis errores. Quiero recuperar a mi familia. Ella está enamorada de tu papá y yo también. Si queremos saber a qué nos enfrentamos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la compañía Mirabal. ¿Usted cree que me puede hacerme un préstamo? ¿De qué cantidad estamos hablando? $100,000. ¿Pero qué es lo que pasa contigo, Andy, que no me contestas? Sí. ¿Qué hacen aquí? Pendientes de usted. ¿Cómo estás, Marlene? Mal. Mal, ¿cómo voy a estar? Estoy rodeada por una bola de traidores, empezando por Armando, siguiendo por mi hermano, que nunca está cuando lo necesito, y terminando con ustedes, que son un par de ladrones. Es que le trajimos algo. Te trajimos un cheque. Dáselo. ¿Aquí está todo? Casi, casi. Es una primera parte de lo que tomamos prestado. Luego te daremos el resto del dinero. Todavía no entiendo por qué hizo eso mi papá. O sea, hay que estar desesperado para hacerle caso a Vencio, mamá. No, mi amor. Armando no tiene ni un pelo de tonto. Él sabe que yo estoy detrás de Vencio. ¿Tú crees? Sí, claro. Esa es su manera de pedirme perdón. ¿Y tú crees que lo puedas perdonar? Yo por mí, ¿qué? Todos los cuernotes que me puso, pues ¿qué? El problema es que mató a mi hermana y a mi sobrina. Él es corresponsable de esa muerte y sí tiene que pagar. Perdón. Hola, Sorayita, ¿cómo vas? Nada más que necesito que me hagas un favorcito urgentemente. Llámame en 2 minutos, por favor. Sí, es un trabajo de furias. ¿Así nada más? ¿Llamarte ya? Sí. Y luego nada más me sigues la corriente, ¿va? Está bien, yo te marco. Sorayita. ¿Y hasta cuándo piensan pagarme el resto del dinero? Por lo pronto, tendremos que esperar unos días porque es una transacción internacional. ¿Cuántos días? Pocos. 3. Muy bien. Tienen hasta el viernes para pagarme el resto del dinero que me robaron. Y mucho cuidado con irse. De aquí no se va nadie hasta que yo diga lo contrario. Ahora fuera de mi vista. Con su permiso. Vamos, mamá. Ay, Robert, 1000 disculpas, por favor, ¿eh? Tenía que pasar al toilet porque venía con el tráfico, ya sabes cómo es esto. Me dieron un tecito verde ahí en el spa. Ah, té verde, Y bueno, pero bueno, ya, todo bien. Sí. Todo bien. ¿En qué nos quedamos? Bueno, en el préstamo. En el préstamo que me ibas a prestar $100,000 en calidad de... Bueno, y además que pienso pagarte lo más pronto que pueda, ¿sí? $100,000. Qué barbaridad, Robert. De verdad, lamento muchísimo verte así en esta necesidad, en esta urgencia. Le deberías decir a estos cuates que si son tus amigos no te presionen así porque puede dar un infarto. Pero bueno, en fin, como sea, yo sí confío en la honestidad y en la lealtad de mis amigos. Entonces, voy a confiar en ti. Noble, noble. Usted es noble. Además de hermosa. Además es maravillosa mujer. En todos los sentidos, sí. Híjole. Espérame, no, es que me equivoqué en la cifra. Disculpa. Una disculpa, por favor. No, por favor, por favor. Por favor, no, por favor. Ay, espérame. Permíteme un segundo. Uf. Discúlpame, por favor. Sí, ¿qué pasó, mi Evis? No me digas. Qué barbaridad. No, yo ahorita salgo para allá. Sí, no te preocupes, gracias por avisarme. Claro que sí, faltaba menos. Ahorita voy, gracias. Robert, querido, 1000 disculpas. ¿Algo grave? Nada grave, nada más hay un contratiempo con la boda de Luis y Adriana. Me tengo que ir urgentemente. No, ey, mi préstamo. ¿El Newski? Préstamo.
¿Sabes qué? Yo creo que la llamada fue como una señal para mí. Y yo creo que mejor lo vamos a tener que dejar así porque pensándolo bien, Pancho Pan todavía no está para hacer préstamos tan altos, la verdad. Y como les acabamos de dar un buen cajote de dinero hace como 3 semanas, ¿sí te acuerdas, no? Que les dimos ahorita no... Soraya, no por- nos salieron Soraya, por las Dios. cuentas, perdóname. Soraya, por favor. Soraya. Gracias. Soraya. Esa mujer es capaz de cumplir con sus amenazas. Es terrible, Javier. Ya yo no puedo más. Necesito un té de tila como mínimo. ¿Se le ofrece algo, patrón? Voy a ir al tu segundo. Necesito aire. Pues eso está muy bien. Aquí estás, tía. De vuelta de nuevo en tu empresa. Ay, Dios mío. Estoy emocionada, ¿eh? ¿Y si no me quieren recibir? Es muy probable que ya sepan que Leila está presa. Señora Mirabal, qué gusto verla por aquí. ¿Cómo está? Julio, muy bien, muchas gracias. ¿Fueras tan amable? Anúnciame, ¿sí? Con el gerente general que estamos aquí. Claro que sí. Enseguida. Gracias. Señora Mirabal, yo sabía que usted vendría. Ahora que a la señora Leila se le cayó la máscara. Bienvenida. ¿Ya mandé a pedir café o prefieren otra cosa? Todo eso puede esperar. Ahora lo que necesito es reunirme con la directiva, junto con mi sobrino y mi abogado, por favor. Bueno, podemos organizar esa cita para mañana si lo desea. No, mañana no. La quiero ahora mismo. Tengo que contarte algo importante. Algo que nos regresará el favor de la señora Palacios. Pero ven, vayamos donde nadie nos escuche. Ven. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? Ya sé quién pudo delatarnos, pero que además es la amante del jefe. ¿Quién? ¿La nueva? No. Marta. Aquí tienes los 100,000 completos. Fue todo lo que pude sacar a la choricera. Me das más tiempo y le saco mucho más dinero. Eres un mediocre, Monty. Por eso siempre vas a ser un fracasado. A mí no me puedes insultar. Ahí estoy, cumpliendo. Bueno, si no quieres que te insulte, lárgate de mi casa. Que te vayas. Está bien, como quieras, pero ya sabes. Cuenta saldada. ¿Te puedo decir? Vete. Con este dinero, tú y yo, Camila, vamos a empezar una nueva vida. No te vas a poder negar. No, es que no lo puedo creer. Es oro molido lo que me estás diciendo. No puedo creer que sea tan tarugo. ¿De verdad Gracias. cree que te trae barriendo ahí a sus pies después de todo lo que ¿Cómo te lo ves? hizo? Qué cinismo, ¿no? O sea, y además el baboso es tan soberbio que se cree como galán hollywoodense, se cree irresistible y que yo soy una estúpida que está ya caída por sus encantos. No. Ahora, lo que no se espera es lo que le viene. Eso va a estar bueno. Pero $100,000 es un mundo de dinero. ¿Para qué necesita tanta lana? Sí. Pues mira, según él me dijo que era por un qué, que me dijo que era una deuda vieja de juego o algo así con unos amigos y que lo estaban presionando mucho. Pero yo la verdad creo que está metido en una cosa muy fea. Pues muy claro. gruesa, porque se puso como loco cuando, bueno, no como loco, pero sí le dio así le dio la pálida cuando le dije que no le prestaba nada. Qué grueso. Es que, bueno, lo que no me cae en la cabeza es que cayera como un idiota cuando le dejaste ahí la chequera y que agarrara el cheque. No, pero cayó como, pues se fue, dejó ir como gordo en tobogán. Mira, como no va a ser capaz de hacer eso, Madre Santa, sí fue
capaz de mandarnos matar, de robarse un bebecito recién nacido, de sabotear nuestra empresa. Pues claro, este canijo es capaz de robarle un biberón a un bebecito recién nacido. Pues sí, pero el que es bruto, ¿eh? Bruto y insoportable. Fíjate, mira, fíjate. Voy a llamar ahorita al banco, nada más para comprobar que este menso ya hizo de las suyas. Ay, lo que le espera. Ay, me da mucha emoción. Emoción. ¿Qué haces aquí? Les dije muy claramente que se perdieran de mi vista. Yo creo que sí quieres verme, porque te tengo una noticia muy importante. Pues dilo rápido, porque tengo prisa. Necesito ir a buscar a mi hermana. ¿No has visto a tu marido muy extraño últimamente? ¿No lo has notado como ausente? ¿Qué es lo que quieres decir? Ve al grano. Que tu marido tiene un amante. Mira, qué novedad. Que yo sepa, esa es su debilidad, fíjate. Como buen naco trailero le encanta revolcarse con las pirujas de los table dance. ¿Algo más que querías decirme? Pues esta vez no es ninguna piruja y la tienes muy cerca de ti. Y tampoco es del table dance. Marta. ¿Qué fue de tu alma y la mía? Tantos besos en el camino. Hoy has dejado un abismo, ya no hay ilusión. Lágrimas repartidas, me dejaste una herida. Ya no quiero rodar con tu amor. Oye bien lo que digo, yo manejo el destino, la ruta de mi corazón. Soy la que decido quién viene conmigo. Dueña de mi mundo, reescribo mi rumbo. Trailera, rutera, siempre verdadera. Soy la que decido quién viene conmigo. Dueña de mi mundo, reescribo mi rumbo. Trailera, rutera, siempre verdadera. Trailera, rutera, siempre verdadera. Edith González regresa a Telemundo como Eva la Trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.